Gerardo, nosotros hacemos un diagnóstico en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es pertinente aclarar que el diagnóstico que tenemos ahorita más actualizado es del año 2011. Recientemente acaban de venir a levantar toda la información del año 2012, pero todavía no tenemos esa publicación, salvo un informe especial que ellos ya nos redactaron precisamente de esta última supervisión, donde se detectan algunas deficiencias en los centros de reinserción social. O sea, el dato que se tiene es hasta el 2011. O sea, no tenemos hasta ahorita lo que hay en el 12 y lo que va del 13. Tenemos lo que es un informe especial del 2012 y bueno, la situación actual del 2013, bueno, la conocemos, hemos acudido al Cerezo y pues, prácticamente no ha habido grandes cambios, dijéramos así, porque muchos de estos son realmente incluso hasta de infraestructura. ¿Cuáles son estas fallas que se tienen en los centros penitenciarios de la entidad? Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes, dijéramos así, que no tenemos lugares especiales destinados para protección, observación o clasificación dentro de los propios internos del Cerezo. Vamos, tenemos sentenciados con procesados, tenemos del fuero común con el fuero federal, etcétera. Que bien es cierto, mucho de eso se debe a falta de infraestructura, que de tal forma pudiéramos separar a un grupo con otro. ¿De qué manera afecta esto? Bueno, que no es lo mismo que tú tengas un interno que sea un reo federal que cometió delitos federales con alguien que cometió delitos del fuero común, robo simple, cosas por el estilo. En ese mismo sentido, en cuestión de infraestructura, ¿cuáles son esas deficiencias aparte de la que me menciona? Bueno, el otro problema que también se llega a ver es, por ejemplo, que hay en cuanto a la distribución, por ejemplo, de los alimentos, la elaboración y distribución de los alimentos, la falta ahí de higiene. Algunos internos se quejan de que se les da una o dos comidas al día en ocasiones, no reciben sus alimentos como deben de ser. Muchas veces, por ejemplo, el Cerezo femenil, pues las internas no se les da los utensilios para que puedan ellos comer, sino que cada quien tiene allí lo que Dios le da a entender para que puedan tener sus alimentos. Y tampoco se les proporciona alimento a los menores de edad que están con ellas. Tenemos algunas madres de familia que tienen a sus niños incluso hasta recién nacidos y de alguna forma se han quejado por que no tienen alimento en ocasiones para darle a sus niños recién nacidos o bien no reciben atención médica como merecen estos niños. ¿Cuántos menores hay ahí? A ver, lo que ha sido variable, ¿no? Y más que nada ha sido por precisamente muchas veces el traslado que se ha dado de estas internas, que incluso algunas de ellas se han tenido que ir a cerezos federales y los niños han tenido que ser depositados en la casa hogar aquí en Zacatecas. Estamos hablando de 3, 5, etcétera, pero digo, esto es muy variable precisamente por la movilidad que en ocasiones se tiene con los internas, pero es lamentable que, bueno, hay que recordar que tienen derecho a que los niños estén ahí con sus mamás hasta antes de cumplir los 5 años, hasta los 5 años propiamente, y pues para estos niños también es un calvario estar dentro de los cerezos, pero es un derecho de las mamás, y quién más mejor va a cuidar que la propia mamá, pero no cuenta con las condiciones muchas veces para que este niño tenga su disfrute de desarrollo pleno. ¿Qué está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que esto se mejore? Bueno, nosotros hemos hecho los señalamientos muy puntuales, hemos platicado con el director de readaptación, le hemos pedido que le dé prioridad a ciertos puntos que yo consideramos que son importantes, como precisamente el hecho de la atención médica hacia los niños, lo hemos constatado que ha habido una mejoría al respecto, y lo otro, bueno, cuando ya es de infraestructura, bueno, pues sabemos que también depende mucho del presupuesto, es importante que se le asigne un presupuesto a las cárceles, a los cerezos. Hay que entender que mucha gente dice, ¿por qué le vamos a invertir en ellos? O sea, ¿cómo que mis impuestos se van a gastar en gente que realmente no? Hay que recordar que no son centros de contención de gente que infringió la ley, no. Son centros de readaptación y rehabilitación de tal forma que el ciudadano que salga de allí ya salga con un oficio, ya salga con una visión diferente, porque de lo contrario nada más estamos teniendo centros de contención que realmente no está ayudando pues a la readaptación hacia la sociedad de estas personas y en algún momento van a salir.
Es decir, ¿hay una verdadera readaptación y rehabilitación en estos centros? No, yo creo que nos hace falta mucho al respecto, en ese sentido. ¿Qué calificación tiene Zacatecas en cuestión de cárceles? Bueno, te voy a decir que la máxima que hay a nivel nacional anda alrededor del 8, que realmente es una calificación no buena, dijéramos así, a nivel nacional. Y Zacatecas, por ejemplo, lo que es el cerezo femenil, tiene una calificación de 6.85, a diferencia, por ejemplo, del varonil, que tiene 6.12, y el de Fresnillo 6.57. Panzazo. Muy apenas, Sí. exactamente. Con estas calificaciones, ¿para qué da las cárceles? Prácticamente. Pues para que realmente les pongamos atención y veamos que ahorita que estamos viendo esta situación de inseguridad, es momento de que pensemos en la readaptación social de la gente que está allá adentro. Que realmente salgan con otra visión, que realmente salgan, porque si no, lo único que estamos haciendo es que al rato que tengamos alguna persona que sale libre, pues va a realizar exactamente lo mismo que hacía antes de haber entrado, ¿no? En este sentido, pues también hay que trabajar mucho, me supongo, en el tutelar de menores, que hoy se llama de otra forma. Sí, bueno, lo que es el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, ha crecido mucho la población en cuanto a los jóvenes. Esto hizo que a las niñas se sacaran de allí y se llevaran al cerezo femenil. Y obviamente las niñas están recibiendo, pues no el trato adecuado que deberían de recibir, toda vez que pues no cuentan con aulas lúdicas allí, no cuentan con los talleres como debería de ser, con la constancia que se tendría que dar, precisamente porque están en un cerezo, no en un centro de atención integral juvenil como debería. Y que bueno, este es un llamado a la autoridad que tiene que poner cartas al asunto en esta situación, porque no estamos siguiendo en lo más mínimo los protocolos internacionales de atención a los menores. Se hablaba de que incluso hay jovencitas que llegan embarazadas o que ya llegan con hijos a estos centros de internamiento. ¿Cuál es la atención que se les da? Bueno, en este momento no hay menores con niños. Sí hubo recientemente dos, las cuales ya los dos quedaron libres en su momento, ¿no? Entonces ahorita no hay esta característica en particular. ¿Pero hay atención? No, es que están exactamente en el cerezo femenil y están recibiendo la misma atención que reciben las internas del cerezo femenil. Ese es un gran problema, me Así supongo. es. Y las autoridades, ¿qué le dicen a la comisión? Dice que ha hecho ya las recomendaciones, han hecho algunas situaciones. ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, en particular mucho han hecho ellos saber que es un problema también de infraestructura y de presupuesto, ¿verdad? Entonces, pues en la medida de lo posible, aunque sea por presupuesto, se tiene que ir mejorando y se tiene que voltear a ver precisamente los centros de atención y internamiento juvenil, ¿no? Tenemos que pensar, muchos de estos jóvenes llegan con adicción a drogas incluso, y necesitan una verdadera rehabilitación de drogas, Sí. porque muchas veces nada más reciben tranquilizantes, benzodiazepinas, y que es importante pues que se llegue a realizar esta situación. Doctor, y en otro orden de información, ya hablando de otros temas, ¿cuántas quejas, cuántas recomendaciones van hasta este momento en lo que va del año? Sí, bueno, en términos generales podríamos decir que hasta ahorita tenemos 454 quejas. De estas 454 quejas, solamente 214 las tenemos en trámite, el resto ya se resolvieron. Y quisiera comentarte que hemos dado más de 2.100 asesorías, que acuden por algún motivo, que se les da alguna información, se les da asesoría jurídica y se les orienta al ciudadano sobre sus derechos o a dónde tendría que acudir, que muchas veces pues tienen que ir a la Conducef o tienen que ir a la Profeco, que no es competencia muchas veces de nosotros, ¿no? Y del año 2012 hemos remitido 6 recomendaciones, bueno, en total son 10 recomendaciones. 10 recomendaciones en este año, De este informe, de este último informe que acabamos de entregar. o sea, del periodo de 2012, de junio del 2012, Sí, a al julio junio del del 2013. Así es. Estas recomendaciones, ¿a quiénes han sido dirigidas? Bueno,
La primera, el 2012, fue para el director de los servicios de salud por una negligencia médica de un niño que acudió en varias ocasiones a consulta y hasta que llega al hospital, bueno, pues llega con una neumonía muy severa y que incluso llega a fallecer, ¿no? La segunda fue hacia el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc por una detención arbitraria y lesiones, incluso donde hubo detonaciones de arma de fuego, o sea, quisieron detener a un Sí. ciudadano A balazos. a balazos, ¿no? Exactamente. La tercera fue contra el secretario de Educación y Cultura por violación a los derechos a los menores a proteger su integridad. Por ahí cuestión de un maestro que pues, luego llegó a tocar a algunos niños, ¿no? Que eso sí era muy, muy delicado. Hay una recomendación que se tuvo que dictar hacia la legislatura, toda vez que el que violentó los derechos humanos fue el propio presidente municipal. Entonces la autoridad superior de un presidente municipal es la legislatura, entonces tuvo que emitir. Este es un caso de sombrerete debido a una cancha que utilizaron y cerraron una calle y casi prácticamente le cerraban las casas a unos vecinos ahí que estaban. Tuvimos, y esta recomendación no ha sido aceptada. Tenemos una recomendación contra el presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador. Esta es una recomendación también no aceptada de insuficiente protección de personas, toda vez que llega a fallecer una persona al interior de los separos municipales, cuando realmente ahí pues tienen que estar bajo custodia Claro. de la policía, tendrían que estar atentos al que tienen detenido y prácticamente esta persona les llega a fallecer dentro de los separos. Tuvimos una recomendación hacia el presidente de Río Grande, la cual inmediatamente la aceptó, tomó medidas pertinentes y corrigió el problema. Y se acaba de emitir recientemente una recomendación del presidente municipal de Villa Hidalgo, debido a un mal manejo de las aguas, dijéramos así, residuales de una comunidad, donde se hace una laguna de oxidación y prácticamente está una verdadera contaminación ambiental. De hecho, es la primera recomendación que emitimos con esta visión de enfoque ambiental, ¿no? Que bueno, es un punto que también nos toca en cuenta y que es importante señalarlo. Se emitió una recomendación hacia el presidente municipal de Jalpa, toda vez que una juez comunitaria pues llega a detener a una persona que prácticamente no tenía nada que ver en el asunto que estaba tratando. Y bueno, ya se aceptó la recomendación, ya se cumplió y ya se le fijó una sanción al juez. Tuvimos una recomendación hacia la Procuraduría de la Defensa del Menor, la cual ya también fue aceptada y cumplida en todos sus términos. Y tuvimos una recomendación hacia el presidente municipal de Tlaltenango por una detención arbitraria y retención ilegal. Esta, también he de decirlo, que he de reconocer la actitud del presidente municipal de Tlaltenango.